Hoy sábado a las 7 nuevamente con ustedes para ofrecerles la- una breve historia relacionada al proyecto de ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa. Estamos tratando de alguna manera de llegar a ustedes a través de estas historias, a través de cuentos, que es necesario conozcamos nuestro pasado, lo que ha sido o lo que es la región de la Amazonía. Nosotros, a través de esas historias que les vamos contando, estamos tratando de contribuir también para, siquiera con una horita de tranquilidad, estar sentaditos en la casa, escuchando estas historias que con la mejor voluntad lo estamos haciendo, porque es necesario que conozcamos nuestra historia, ¿no? Nuestro pasado, esas cosas que nos van a hacer más orgullosos a los amazónicos, a los que hemos nacido allá en la selva verde, y a aquellos que de otras partes del país, costa y sierra y de otras partes del mundo han escogido esa tierra de la Amazonía para desarrollarse, para hacer de esta región su tierra, su propia tierra, su segunda tierra o su país chiquito, su república chiquita, ¿no? Bien, en ese afán estamos. Estas historias que les vamos a narrar hoy día relacionado a un proyecto fabuloso que, que varios gobiernos no nos cumplieron, que varios gobiernos no lo hicieron. Y ahí tenemos ese proyecto plantado hace muchísimos años, el ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa. Vamos a contarles cómo fue, por qué no se hizo, ¿no? No es que porque faltó plata, sino porque hubo egoísmos, muchos intereses, muchos intereses. Y esa historia vamos a contarles, qué es lo que pasó, cómo nos traicionaron los gobiernos, porque si no la Amazonía sería otro mucho mejor, más atractivo ya de muchos años atrás, hubiera sido más atractivo, no habría tanta pobreza en medio de tanta riqueza. Ahí vamos a contarles también un caso, nos da el tiempo de esta historia sobre el ferrocarril, les vamos a contar el caso de un caso anecdótico, yo diría un caso anecdótico, lo que ocurrió por el año de 1957, cuando se construía la carretera Pucallpa, no, perdón, la carretera Yurimaguas-Tarapoto, en la que eh, uno en la que en esa época estaba ahí también de comandante de puesto de la Guardia Civil, don Marcial Zamora, el abuelo del actual ministro de Salud que tenemos en estos momentos. Bueno, una breve historia casi anecdótica vamos a contar de lo que ocurrió este año durante la construcción de esta obra. Vamos a empezar leyendo aquí un pequeño pensamiento y luego les digo de quién es el pensamiento. ¿Ah? No importa, aunque no se enseñe la historia de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia, nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. No es más necesaria. Primero enseñemos al dedillo lo que es nuestro y no lo ajeno. Un bonito pensamiento de José Martí, el cubano. Mire, nos está advirtiendo que primero debemos aprender, primero debemos enseñar, se refiere a los maestros, debemos enseñar la historia nuestra, la historia nuestra, y después lo demás. Es en concreto, simplemente, ¿no? Simplemente. Recuerdo antes cuando éramos niños, nos enseñaban primero a ver sobre las autoridades locales, el agente municipal, el teniente gobernador, cómo se ha fundado el pueblito, ¿no? Pero ahora al parecer que todo eso se está terminando, ¿no? Cuando primero tenemos que empezar por ahí, pues, a conocer nuestra historia, ¿no? Y, y esta noche vamos a empezar contándoles
sobre lo que ya veníamos anunciándoles, la historia del ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa. Pero previamente queremos decirles a ustedes que este sea uno de los primeros que lanzó esta idea de la construcción, de lo necesario, de lo importante que sería para la Amazonía un ferrocarril, hablando por este lado del Ucayali, ¿no? Porque también el año 1848 ya hubo un proyecto de carretera que partiendo de Piura pasaría por Borja, por la frontera de Borja, para ir a Iquitos. Ya hubo un proyecto también ese año, pero que no se lo dio mayor importancia. Entonces, el siglo XIX, el padre Bernardino González era un misionero que recorría de punta a punta el Ucayali, ¿no? Y conocía al dedillo todos los problemas, las pobrezas en que vivían esas poblaciones de esa época, ¿no? Entonces, él llega a hacer público un pensamiento que dice: los caminos en las sociedades modernas son el alma de la industria, la agricultura y el desarrollo. Pasaron los años, se inició el proyecto de las obras, pero nunca se terminó. Él ya lo había dicho, la importancia de un ferrocarril para que salgan de la pobreza los pueblos del Ucayali, hablando por ese lado, por supuesto, que de paso podría haber servido también para el desarrollo de Iquitos, porque un ferrocarril, se trataba de un ferrocarril. Y Jorge Basadre ya decía, refiriéndose al proyecto del ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa, decía, ha comentado en uno de sus libros: este proyecto, ideado en 1887, había de ser la obra más grande de la República. Según sus partidarios, implicaba a la unión de Lima con la más valiosa región. Se refería a la selva, ¿no? Y efectivamente, abrir un ancho camino al porvenir y trabajo a la población del Ucayali. El ferrocarril iba a crear población, industria, ciudad, vínculos nacionales. Eso es lo que ha comentado nuestro gran historiador Jorge Basadre, ¿no? Pero aún hasta hoy no se ha hecho nada. Lo proyectado quedó en proyecto. Se estaba ejecutando. Por esas cosas incomprensibles de los políticos de ayer y de hoy, nadie sabe por qué se han frustrado todos estos proyectos. No se ha hecho. Por ejemplo, el gobierno de Pierola, cuando fue candidato a la presidencia por el año 1892, por ahí, dentro de su plan de gobierno, de lo que ofreció hacer por la selva, para que la gente de la selva voten por él, se le dijo: vamos a hacer un ferrocarril del norte a Borja, Santiago de Borja. Nos estamos refiriendo a una frontera con Colombia por ahí, a Santiago de Borja, y vamos a llegar a Iquitos. Este es un segundo proyecto, lo que él hablaba, pero ya en 1848, como hemos dicho, ya
hubo un proyecto de esa naturaleza. Pero él toma ese proyecto y dice, vamos a hacer efectivo esta obra. Llegó al gobierno. Cuando llegó, no hizo nada. No hizo nada. Se olvidó. Y él creyó que los loretanos, que los de Iquitos se lo van a tragar. Eso. No. Los de la selva, sobre todo en Iquitos, se lo enfrentaron al gobierno por esa razón le hicieron un problema político, social al gobierno de Pierola. Se levantaron, incluso llegaron a organizarse con la idea de hacer de Loreto o de la selva un país independiente, ¿no? Por esas causas, por esos hechos, por esos ofrecimientos demagógicos. Entonces la selva era un país pues aislado totalmente, por Dios, no había carretera. La única forma de llegar a Lima en esas épocas, ¿cómo era? Por lancha, de Iquitos, bajar hasta el Atlántico, por el Amazonas, dar una vuelta casi que hasta cerca de Nueva York, por ahí, y bueno, por el canal de Magallanes para llegar al Callao. ¿Cuánto tiempo? Muchas semanas. No sé si 1 o 2 meses. No de las lanchas. Así se llegaba. Por eso es que en esa época, para los grandes, para los que tenían dinero, era mucho más fácil a sus hijos enviar a estudiar en Europa, en Brasil, en Francia, en Italia, en Alemania. Mandar a estudiar allá era más fácil que mandarles a estudiar aquí en Lima, por falta de medios de comunicación, ¿no? Porque la otra forma como por tierra podía llegar será, por decir de Iquitos, a los de Iquitos, me estoy refiriendo a los de Iquitos, surcar el Amazonas, el Marañón, el Huallaga, llegar a Yurimaguas, de ahí tomar 2 caminos, 2 posibilidades. Uno por Tarapoto, Lamas, Tabalosos, Moyobamba, Cajamarca, Chachapoya, Cajamarca, Cachiclayo, y venir al puerto de ahí en el Atlántico, perdón, en el Pacífico, ahí tomar una lancha para venir al Callao. La otra era que había un camino de Balsapuerto, un distrito de Yurimaguas, ahí en el Huallaga, ¿no? Un camino que iba de frente a Moyobamba, pero un camino terrible. Otro camino por el río Pisqui, surcando el Ucayal, entrar por el Pachitea, venir por Chanchamayo, todos esos caminos por ahí. Es decir, difícil, muy difícil, ¿no? Entonces por eso se hacía necesario, pero no solamente porque había pues una gran dificultad, una incomunicación terrible. Imagínense que cuando se dio la revolución de Seminario, liderado por Seminario, ¿no? Ahí, esta que hablamos de 1892, el gobierno de Lima, Pierola, supo de ese movimiento después de un mes que ya estaban levantándose en Iquitos. ¿Y cómo? A través de los medios de comunicación de Brasil, ¿no? Bueno, esa era la situación, ¿no? Ahí recién se preocupó, pero ya no pudo hacer nada, ¿cómo se llama? Pierola, ¿no? Y así, bueno, después llegaron pues ya los gobiernos de Manuel Candamo. Él también, Manuel Candamo, también su política ferroviaria, su campaña, ¿no? Que haremos ferrocarriles, porque es la única forma. No hablaban de carretera, ferrocarriles, ¿no? Eso, no, pues solamente quedó en ofrecimientos, ¿no? Luego viene José Pardo,
Con José Pardo se hace el primer estudio para la construcción de ferrocarril Tambo de Sol, Pucallpa, ¿no? ¿Por qué apuntaban Pucallpa? Porque en Pucallpa el Ucayali es la parte más navegable para las grandes lanchas, vapores que podían surcar ya sea de Europa, ¿no? O de Iquitos, toda esa zona, llegar hasta la parte más navegable. Eso era Pucallpa, ¿no? Hasta hoy, bueno. Entonces, pero con José Pardo también queda solamente en estudio. Habían hecho contratos con una empresa, Magulder, una serie de empresas que se han gastado millones de soles solamente en estudios, ¿no? Bueno, y pasaron los gobiernos de Bilingrush, Benavides, José Pardo. En su segundo mandato no hicieron nada tampoco ellos. Todo, ¿por qué? Por egoísmos políticos. Porque ya lo había iniciado otro, invirtiendo un montón de dineros anteriores, y ellos se quedaron ahí, ¿no? Así, egoístamente. Cosas de la política, cosas de la política. Ahora, José Pardo en su segundo gobierno, mire a Jesús, él dice, vamos a hacer la carretera, perdón, el ferrocarril, por aquí para salir a Ucayali, ¿no? Por el río, por el Tambo de Sol, ¿no? Vamos a hacer, dice él. ¿Y sabe qué es lo que hizo él? Ya había el trazo de la carretera, ¿no? Pero él, en lugar de avanzar esa zona, lo primero que hizo fue, en los puntos más estratégicos por donde se hizo el trazo que debía irse la carretera, apropiarse a través de testaferros, de terrenos, de montaña, de bosques ricos, para aprovechar, en el supuesto caso que ese ferrocarril llegaría por ahí. Influenciaron para que vayan el trazo por los terrenos que él ya se estaba apoderando, este gobierno de José Pardo. Miren lo que estaba pasando. Leguía ordenó a su ministro José Balta también hacer un presupuesto. Se hizo, se construyó, se empezó la obra. Y aquí dice un informe de Leguía, dijo, esta obra será un puente colosal y aprovechando la red de sus grandes ríos, venderá la nación entre el Pacífico y el Atlántico. Eso era naturalmente el objetivo, de unir a través de ese ferrocarril el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Y desarrollar, bueno, pues la integración del mundo, ¿ves todo esto? Pero nada, pues, no se llegó. ¿Y sabes cuánto llegó a costar esta obra, el proyecto? Según el diario El Comercio, 100 millones de soles, 100 millones de soles, que la obra quedó paralizada y no se hizo nunca. Manuel Odría, el general Manuel Odría, que derrocó al gobierno de Bustamante Rivero el año 48, después de asumir el cargo, ¿no? Ya el año 52, hace un viaje a Pucallpa, ¿no? En el recibimiento, o para el recibimiento de él, la gente se llenó, pues primero, ¿no? Estamos hablando del 52. El segundo presidente que llegó a Pucallpa, porque el primero fue Manuel Prado. Creo les he contado que Manuel Prado fue el primer presidente del Perú que llegó a la selva el año 43 para inaugurar la carretera Federico Basadre, que fue iniciado en el gobierno de Benavides, y él la terminó, ¿no?
Entonces fue el primer presidente que llegó primero a Huánuco, de ahí vino a Tingomarí, en Tingomarí inauguró un hospital, dio un discurso, de ahí vino a Guaití, en Guaití durmió una noche, solo para esa noche donde va a alojarse él, y los ministros y diplomáticos, grandes industriales que le acompañaron en la delegación, mandaron a hacer un hotel de turistas que le llaman, en esa parte alta, para los que conocen, en la parte alta donde actualmente hay un cuartel de la policía, ¿no? Un cuartel militar hay ahí. Ahí se alojó el presidente Prado cuando fue, ¿no? Entonces, después de él, se va pues Odía, ¿no? Odía, tremendo demagogo. Habla, su discurso, era entonces alcalde de la provincia de Coronel Portillo, el finado don Daniel Ceballos Ríos, un ex que luego más tarde llegó a ser congresista de la República, pero fue 4 veces alcalde de la provincia de Coronel Portillo, este señor, ¿no? Entonces, en su mandato de él como alcalde llegó, él le dio el saludo de bienvenida al presidente Odría. En esas épocas no había elecciones, los alcaldes eran nombrados por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Municipalidades que había, ¿no?, en esa época. Él le ofrece el saludo de bienvenida, ¿no?, a Odría, y le plantean el problema pues del ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril lo habían trazado de Tambo de Sol en dirección a Pucallpa, y llegaron pasando por el Pachitea, ¿no? Incluso para eso ya, en el tiempo de Leguía, habían instalado 11 kilómetros de rieles partiendo de Pucallpa hacia Puerto Inca, por el Pachitea. Ya 11 kilómetros de rieles, ya habían traído de Europa todos esos fierros especiales pues para ferrocarriles. Había ya un vagón por ahí que se trajeron, ¿no? Entonces se gastaron pues los 100 millones que acabo de decir, ¿no? Entonces, y paró la obra, y nunca nadie más volvió a decir. Ese tiempo no había un frente de defensa con líderes de capacidad, con líderes capaces de luchar, de organizar a su pueblo para que reclamen y exijan al gobierno el cumplimiento de ese proyecto, ¿no? No había nada, pues. No habían líderes de la calidad de un César Castro Vera, no habían líderes de la calidad de un Manuel Vázquez Valera y de los otros que le seguían, ¿eh? No, nadie. Que la gente se quedó, las mismas autoridades, el mismo alcalde. Pero el alcalde, ¿qué podía decir? ¿Qué podía reclamar? Porque él era nombrado por el gobierno, no era elegido, no respondía a la votación popular. Entonces, ahí quedó la obra, ¿no? Hay unos rieles de ahí que cuando construyeron el antiguo Palacio Municipal, de ahí sacaron unos cuantos rieles para poner unos bigones ahí en esa construcción. El resto quedó ahí, ¿no?, plantado la obra. Cuando el 52 ya llegó Odría, llega a Pucallpa, dio un discurso pues vibrante, ¿no?, lleno de peruanidad, de patriotismo, de identificación con la selva. Todo eso, amigos, dio un discurso. Y en una parte de su discurso, les voy a leer lo que dijo el presidente Odría. El entorpecimiento o paralización de estas obras del ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa serán calificadas de traidores a la causa nacional,
por intentar o por atentar contra el desarrollo, progreso y seguridad nacional. Claro, seguridad nacional. Eso dijo, ¿no? Pero va a declarar traidores a la causa nacional para atentar contra la seguridad nacional, porque una vía de comunicación es pues de desarrollo y a la vez de defensa nacional, porque en un caso de un conflicto facilitan el transporte de soldados, el transporte de armas, de todas esas cosas, ¿no? Para una guerra, ¿no? Y brasileños, colombianos, ecuatorianos, entrando a su gusto como perro en su casa, entrando a nuestro territorio y nos han llevado varios kilómetros para ellos, ¿no? ¿Por qué? Por el problema de medios de comunicación, que no había cómo para ganarles la guerra, pues. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando volvió Odría, ya después de ofrecer, toda la gente le aplaudió. Odría, 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 el general, tío. Hechos y no palabras. Hechos y no palabras era el eslogan del gobierno de Odría. Hechos y no palabras. Estaba con esa frasecita diciendo que a los políticos civiles, ¿no? Solamente hablan, pero no hacen nada, no hacen obras. Pero él sí, hechos y no palabras. Pues se va a hacer esa obra. ¿Quién no le va a aplaudir? Le han aplaudido. Yo no sé si yo también le hubiera aplaudido, ¿no? Escuchándolo, porque se trataba la Amazonía. Mire que van a reiniciar la continuación de esta obra del ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa. Ya, y por el frente de Pucallpa ya pues teníamos ya 11 kilómetros, ya tendidos los fierros, ¿no? Listo. De allá también del otro lado venían, ¿no? Entonces, ¿y quién no le va a aplaudir? Le aplaudieron pues a rabiar la gente, los pucallpinos. ¿Sabes eso? Incluso cuando regresó a Lima, a los pocos días, sacó un decreto legislativo que les voy a leer. Si me van a tener paciencia, que les voy a leer, ¿no? Para que vean que estamos documentados de lo que estamos diciendo. El decreto legislativo 1104 del 3 de 27 de junio de 1952. Ahí, en este decreto decía en una de sus partes que es absolutamente indispensable reafirmar la soberanía nacional en la región amazónica, propiciando el establecimiento y desarrollo de nuevas zonas de influencia económica y colonizar la región. Que para atraer eficazmente la corriente de inmigración europea, hoy dirigida a otros países de Sudamérica, es principal condición contar con una vía férrea que, provocando la formación de núcleos urbanos, les garantice un estándar de vida y cercano mercado a sus productos agrícolas de vida y cercano mercado a sus productos agrícolas e industriales. En la otra parte del decreto decía, en los fundamentos, que la construcción de esta obra, así como en las grandes posibilidades que se abrirían en las industrias extractivas y productivas, los capitales nacionales y extranjeros tendrán amplio garantizado campo para sus inversiones. Mire, lo que decía él, ¿no? ¿Quién no le va a creer? Claro que sí. Esto salió publicado en El Peruano, este decreto legislativo, ahí está. En otra parte decía que la construcción de un ferrocarril de trocha normal, que partiendo de Tambo de Sol en el kilómetro 92 de La Oroya a Cerro de Pasco, pasando por Oxapampa, termina en Pucallpa, punto navegable en toda época del río Ucayali, satisfacer todas las necesidades antes mencionadas. En uso de las facultades de que está investida, decreta. Artículo 1.
Declárese de necesidad y utilidad nacional la construcción de un ferrocarril de trocha normal, que partiendo de Tambo de Sol en el kilómetro 92 de Oroya a Cerro de Pasco, termine en el puerto fluvial de Pucallpa en el río Ucayali. En el artículo segundo decía: destínese con tal objeto a partir del próximo año y en los sucesivos hasta la terminación de la obra los siguientes fondos: el 20% de los productos del monopolio del estanco de tabaco, cuyos ingresos fueron destinados a la construcción de ferrocarriles en el país, según ley de su creación. B, la suma de 12 millones al año de los fondos del PRO desocupados, una vez que se terminen las obras del ferrocarril de Matarani a La Joya. Y C, el producto de la venta de los terrenos de propiedad del Estado adyacentes a la vía férrea. O sea, ya había el financiamiento. Incluso ya habían puesto en venta los terrenos que van a ser los terrenos que van a ser beneficiados por donde va a pasar el ferrocarril. Iban a vender con ese precio, continuar la construcción. Pero no se hizo, no se hizo. Salió el gobierno anterior, ¿no? Los gobiernos anteriores, y por egoísmos políticos no se continuó esa obra. No se continuó, porque ahí estaba ella, ¿no? Todo estaba. Y hoy día ya lo había dicho en este decreto de ley, reafirmando todo esto, que él sí lo va a hacer, está ordenando, simplemente. El artículo tercero decía: autorícese al Ministerio de Hacienda y Comercio a abrir un crédito extraordinario por 500.000 soles, que las pondrá a disposición del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, la inmediata ejecución de los estudios correspondientes. Amigos, es otra vez los ucayalinos, los pucallpinos, los selváticos, aplausos al gobierno, pues. A ver, claro, aplausos. Ahora sí, ya hay un documento, ya sacó, bueno, novedad, noticia. En Pucallpa, de esa época, ¿no? Todo el mundo aplaudía. No se sabe qué habría pasado o qué presiones tuvo el gobierno de Odría, qué fuertes intereses habrían habido de los grandes poderosos, económicamente hablando, o de las grandes fábricas de carros, se supone, porque a ellos les iba a perjudicar pues un tren, ¿no? Poner ahí un ferrocarril, ¿no? No se sabe qué habría pasado. Al poco tiempo sale una disposición ordenando que todo el tendido de los fierros por donde va a pasar el ferrocarril sean levantados, toditos los rieles, para que se levanten todas, de los 11 kilómetros de este lado y más del otro lado, de lo que venía de Tambo de Sol para acá, se levantaron. ¿Y sabes a dónde llevaron? Llevaron al Cusco para terminar la carretera de Sicuani a la capital cusqueña. Ay, para eso. ¿Quién ordenó? Ordenó Manuel A. Odría. Por eso es que decimos que él ha sido un traidor a la causa de la Amazonía. Él, porque él mismo dijo que quien no continúa con esta obra será un traidor a la Amazonía. ¿Cómo la ven ustedes? Eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que hasta hoy no se ha hecho esa obra. Ahí ha quedado. En el gobierno de Alberto Fujimori, que me parece que en los últimos años, ¿sí? En los últimos años, el congresista Daniel Ceballos Ríos
quien fue alcalde en esa época, ¿no? El que le dio la bienvenida a Udría, él estuvo haciendo un proyecto, no sé si lo ha presentado al Congreso para que mediante una ley se declare de necesidad pública la continuación de esta obra del ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa. Pero ahí quedó. No tuvo don Daniel, el congresista Daniel Ceballos Ríos, que en paz descanse ya, no tuvo al parecer el apoyo, al parecer no tuvo el respaldo de los de la mayoría fujimorista y del propio gobierno. Por eso es que le encarpetaron ese proyecto. Porque don Daniel ha tenido en su conciencia, lo ha llevado él adentro de cómo Udría traicionó, ¿no? Y faltó a los pucallpinos, a los ucayalinos, a los amazónicos, ¿no? Al ofrecer que esta obra él lo iba a continuar y no lo hizo. Y como él era alcalde nombrado, no era elegido, no tenía ninguna fuerza, pues, no tenía mayor fuerza. No pudo decir esta boca mía, tuvo que callarse y esperar que algún día, y como tal, llegó a ser diputado por Ucayali, o congresista por Ucayali, y hizo su intento de este proyecto, ¿no? Recuerdo que don Daniel, este alcalde, en una ocasión me invitó aquí en Lima a un almuerzo en un sitio especial, ¿no? Para contarme de ese proyecto, ¿no? Quería hablar, quería conversar y me pedía para ayudarle, es decir, para hacer noticia de esto, ¿no? Se hizo noticia, pero no tuvo pues don Daniel el respaldo, al parecer, de su propia bancada. Al parecer él solo lo estaba haciendo, ¿no? Y ahí quedó, ahí quedó. ¿Te das cuenta? Esta es la breve, esta es una historia larga que hemos tratado de resumirles a ustedes para contarles y ustedes sepan quiénes nos han engañado, quiénes nos han traicionado a los amazónicos. Pero algún día alguien habrá que levante banderas y organice a los pueblos de la Amazonía para exigir que se haga realidad ese proyecto del ferrocarril Tambo de Sol Pucallpa. O, si no, aquel proyecto de Piura por Borja y Quitos. Hubo después también otro proyecto de Lima, me parece de Chiclayo, de una de esos de ahí, también para venir un proyecto de ferrocarril hacia Yurimaguas. Pero todo quedó en proyecto, todo quedó en proyecto. Amigos, esta es la historia que les he contado resumidamente, que está para publicarlo dentro de un libro que estamos ya terminando de hacerlo, de escribirlo, que se titula Por la ruta del Boquerón, donde contamos la historia completa de la carretera Federico Basadre, por qué se hizo y cuáles fueron los motivos fundamentales de esto, ¿no? Entonces, esperamos comentarios de ustedes, si les ha satisfecho, si les ha gustado esta historia, y vamos a contarles, para completar el tiempo, la siguiente, el anuncio de una segunda historia un poco folclórica, un poco anecdótica, lo que ocurrió el año 1957, cuando se construía la carretera Yurimaguas-Tarapoto, sí, claro, ¿no? Bueno, en esa época yo trabajaba de maestro en un pueblito llamado Yumbatos, un pueblito que ha llegado a crecer actualmente. Hace un año que visité, después de muchísimos años, ese pueblo, ¿no? Ahí trabajé 10 años, entre los años 54, 53, 54, entre los años 55 al 64,
más de 9 años he trabajado allí, ¿no? Entonces, ese tiempo, cuando fui, no había carretera, no había carretera. Había que caminar desde Lamas hasta allá 8 horas. Llegábamos allá a la matrícula, ¿no? A la matricular en marzo, ya para regresar recién en julio después de fiestas patrias, porque no era fácil pues caminar 8 horas, ¿no? Y no había el tiempo. Entonces, estamos construyendo ya la carretera Yurimaguas, Tarapoto. Se hablaba ya, entonces yo ya estaba trabajando, pues como repito, en Yumbatos. Entonces, ya la carretera se hablaba que estaba por el río Shanusi, ya, que se estaba construyendo ya un puente. Y algunas gentes ya empezaban ya a llegar a Yumbatos, llegar hasta Pongo, ya, pero de Pongo de Cainarachi. Todita esa cordillera era lo más difícil, por supuesto, para los proyectistas de esta carretera, para los ingenieros, ¿no?, que tenían que trazar, era lo más difícil, porque es una cordillera alta, ¿no? Y bueno, un día recuerdo que llegó un joven, más o menos de unos 25 años, bien joven, simpaticón, buen mozo, llegó a mi pueblo, a donde yo laboraba, y lo primero que buscó fue al maestro. En los pueblitos, el personaje más importante de ese pueblito es el agente municipal, el teniente gobernador, bueno, y el señor maestro, ¿no? El señor maestro. Y ese tiempo tenía 20 años, 21 años, porque estamos hablando del año 57. Llega y se presenta y me dice que es el ingeniero fulano de tal, me dice, ¿no? Que viene él, ¿no? Es el primer encargado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar los primeros estudios para el trazado de la carretera de ahí de Pongo de Cainarachi a Tarapoto. Es decir, tenía que ir toda esa parte más difícil, porque la parte plana ya empieza de la Amazonía, de ahí de Yumbato, de Pongo de Cainarachi, pasando esa cordillera, todo ese llano amazónico y hasta Yurimagua, empieza pues el llano amazónico, ¿no? Pero ahí hay una cordillera bien difícil, ¿no? Los que conocen esa carretera no me dejan mentir. Ya. Entonces, bueno, era un día sábado. Era un día sábado. Y la escuché, lo que me habla, ¿no? Entonces, luego yo tenía un compromiso. Esa noche era un sábado en Pongo de Cainarachi, que era a media hora, o que es a media hora de distancia de Yumbatos, a ese pueblo, la capital del distrito, ¿no? Pero yo me había ingeniado de hacer un jazz band, lo que llamaba ese tiempo, que ahora llaman batería, aprender a tocar música, ¿no? Jazz band, yo mismo haciendo. Y yo tenía un compromiso entonces esa noche con mi orquestita de amenizar una fiesta ahí en ese pueblo. Entonces, al hombre, a este joven, le digo, vamos, te voy a presentar al teniente gobernador, el señor Roberto Bardales, ¿ya? A él le cuentas el proyecto y él seguramente es muy buena persona y es el más entendido de aquí, de este pueblo, en sus mejores tiempos, que terminó la primaria en Yurimaguas, era un yurimagüino. Él te llevará a Pongo, a la capital, y te presentará a las autoridades. Ya. Bueno, pues me deshice de él, ¿no? Entonces el ingeniero, supuesto ingeniero, le dejo con el señor Bardales. Y a este señor Bardales le gustaba conversar mucho con la gente que llegaba allá al pueblo, con la gente ilustrada que le conversaba, y tenía buen nivel el señor, ¿no? Entonces conversaron tanto que a él le convenció y le dice,
vamos a Pongo, te voy a presentar al comandante de puesto de la Guardia Civil, al alcalde, al gobernador, al juez y bueno, a todas las autoridades. Pues ya te voy a presentar. Sí, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, señor. Le dice el ingeniero, supuesto ingeniero, ¿eh? ¿No? Y se van. Primero que yo. Yo llego más o menos a eso de las 7 de la noche a la capital, ¿no? Al distrito, ¿no? Con todo mi equipo, todo eso, porque esta noche yo iba a tocar una fiesta. Yo iba a ser el baterista, ¿no? Ya, un aprendiz que me ingenié, porque solamente en ese tiempo, ahí en esos pueblos solamente había guitarra, mandolina y las maracas, solamente eso hacían bailar. Yo me ingenié para hacer un jazz band, pues, ¿no? Ya, bueno, bueno, malo, pero hacíamos más bulla, ¿no? Entonces, cuando llego, ya lo encuentro a este señor que las autoridades le habían recibido, el alcalde, un señor Alfonso García, el comandante puesto frente a la casa, que la comandancia, el puesto de la Guardia Civil frente a la casa del alcalde, ¿no? Que era un comercio, sí, del gobernador, frente a, ¿no? Una tienda. Y al pasar veo que no estaban tomando licores, estaban en una mesa tendida, agasajando al ingeniero, ahí el alcalde, el gobernador, el comandante después. ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era el comandante de puesto? Era un sargento, Marcial Zamora, que luego después llegué a saber, después ya me informé años después, que fue el padre de un gran amigo mío, Gilberto Zamora, un exdirector del colegio de Moyobamba, ¿no? Y un activista sindicalista, todo esto, ¿no? De SUTEP. Bueno, un hombre muy, muy ilustrado, ¿no? Y él llegó a ser más tarde el papá del que es actualmente ministro, ¿no? Ese sargento llegó a ser el abuelo, pues, del ministro actual, ¿no? Del ministro Zamora, Víctor Zamora. Bueno, lo cierto es que ya eran más o menos las 9:30 de la noche, y las autoridades y un grupo de personas del distrito fueron a entrar a la fiesta. La fiesta ahí en forma, las parejas, todo esto, ¿no? ¿Ya? Y ellos a participar de la fiesta, pues, ¿no? El alcalde, un señor Ángel Tan, el abuelo de un exalcalde de Lamas, Fernando del Castillo Tan, un señor muy especial, ¿no? Un chinito, ¿no? Muy buena gente, bonachón, ¿no? Y él también en la fiesta, ¿no? Llega pues, claro, él llegó porque él era alcalde, ¿no? Él también llega, pues allá llega el grupo, ¿no? Bueno, toma una cervecita por ahí. Yo no tomaba, por supuesto, porque yo estaba de músico, pues ahí, ¿no? Entonces, en eso, más o menos a eso de las 11 de la noche, no, antes de eso, el supuesto ingeniero decía, bueno, ¿dónde hay una tienda acá? ¿Dónde se puede comprar cerveza? Y el alcalde tenía ahí nomás, a la esquina tenía su tienda, porque vendía todo lo que era licor, galletas, confit, todas esas cosas, ¿no? Dulces, todo eso, ¿no? Y el alcalde dice que nosotros tenemos aquí la tienda. Tráeme 5 cajas de cerveza, mañana me pasa la factura, le dice al alcalde, ¿no? Pero también me trae caramelos y galletas para las parejas, porque no pueden estar ellos así sentados simplemente, ahí a servirles a todo el mundo. Y el alcalde, pues, confiado, ¿no? Mandó a traer la cerveza, las galletas, los caramelos, a invitar a toda la gente que ahí había, a las parejas, todo esto. Ya estaba con unos traguitos ya el ingeniero. Era un día sábado, ese sábado pues, ¿ya? Y pidió él un momento de silencio,
que él quería hablar, dar un mensaje al pueblo de Cainarachi, ¿no? Sobre el proyecto de la carretera, de la continuación de la carretera, pues, Pongo de Cainarachi, Tarapoto, ¿no? Bueno, pues nosotros nos silenciamos porque nos pidieron, nos silenciamos y el hombre pues comenzó a dar su discurso, la importancia de los medios de comunicación que sirven para el desarrollo de los pueblos, y estos pueblos saldrán del aislamiento eterno que han tenido y gracias al gobierno, ¿no? Que felizmente ya se está construyendo y ahora yo tengo la responsabilidad de hacer los primeros estudios por dónde va a irse de aquí la carretera hacia Tarapoto, ¿verdad? La gente alegre, pues, ¿no? Toda la vida enclaustrado por ahí lejos, ¿no? 8, 10 horas de camino de ahí de ese pueblo para llegar a Tarapoto, a Lama, 10 horas por ahí, ¿no? 8, 10 horas, ¿no? Por unos cerros, por una cordillera, bueno, ¿no? Todo eso, y aplausos, ¿no? Y el sargento Zamora, ya de hombre de edad, ¿no? Mucha experiencia, pero se le fue ese caso ahí, ¿no? Se acerca, ya la fiesta estaba ya para terminar, así, ya estaban regresando las parejas, y se acerca, me dice, después que habló ya él, ¿no? El ingeniero, supuesto ingeniero, me dice el sargento, Maestro Soria, me dice, ¿y usted va a regresar a Yumbatos? Me pregunta, ¿no? Sí, le digo, uy, más quedaba cerca, pues, ¿no? Sí, yo me voy a mi casa, le digo, no te vayas, me dice, quédate. Ahí en la comisaría hay 2 camas vacías porque 2 policías, 2 efectivos han salido de correrías, han ido por unos pueblos en comisión. Entonces ahí hay 2 camas en la comisaría. Ahí puedes dormir, mañana temprano te vas a tu casa, más tranquilo que estar en la noche por ahí. Y yo le agradecí, le dije que de todos modos me voy a mi casa, ¿no? Y ya, bueno. Al otro día domingo teníamos pactado un partido de fútbol entre mi pueblo, Yumbatos, y el Pongo, ¿no? Éramos rivales en fútbol, yo también jugaba un poquito ese tiempo, ¿no? Y éramos rivales entre Yumbatos y Pongo de Cainarachi. Estaba siguiendo un campeonato. Y el ingeniero supuesto, al otro día seguía, pues, de regalón, ¿no? Y las autoridades, que casi todos eran comerciantes, a darle pues crédito, a cambio de que les va a pagar al otro día las facturas, ¿no? Nos vamos a la cancha, llegamos a la hora unos minutos antes o media hora antes del partido de Yumbatos con nuestro equipo, ¿no? Llegamos y le encontramos ya al supuesto ingeniero vestido ya con ropa deportiva. Bueno, y él dice que él también va a jugar. ¿Pero cómo? ¿Es jugador? Sí, el ingeniero es jugador. Juega, según él nos dice que juega bien y a cambio de que le hagamos jugar, nos ha regalado nuestro uniforme nuevecito. Una tienda ahí a pedir que les den fiado, pues, ¿no? Y que va a pagar el día siguiente, el día lunes. Y yo, todo, y jugó el hombre. No jugaba bien, pero él ha regalado los uniformes pues, al equipo de Pongo. Y tenían que hacerle jugar, ni siquiera sacarle, nada. Y además era el ingeniero, pues, ¿no? Y esa época hablar del ingeniero era pues una cosa tan especial, ¿no? Como ahora, por supuesto, ¿no? Pero ese tiempo, pues ahí en ese pueblo arrinconado, olvidado, postergado, toda una vida, ¿no? ¿Sí? Eran grandes personalidades, ¿no? Entonces, al otro día ya, nosotros regresamos en la tarde, el día domingo, y el día lunes, más o menos como a las 9 de la mañana, llega un señor del Águila, ¿no? Un asentado de ahí de la zona, César del Águila se llamaba, ya. Y se va de frente a mi escuela, ya, maestro, así nos llamaba ese tiempo, no nos decían profesor, nos decían maestro, maestro, sí, le digo, hola, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está maestro? Me dice,
el hacendado, ¿no? Sí, qué milagro, le digo, por acá, le digo. Ni he venido a ver un asunto, pero de paso quiero avisarte una cosa, me dice. Ahorita va a venir la policía, me dice acá, y te van a llevar a Pongo de Cainarachi. Yo he escuchado, me dice, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Le digo, ¿qué ha pasado? El señor Bardales, el teniente gobernador, que le ha llevado a ese ingeniero, está detenido en la comisaría. ¿Por qué? Porque ese supuesto ingeniero no es ingeniero, es un delincuente. Es un delincuente, pues, me dice, porque se ha escapado y él estaba durmiendo de la policía, porque ahí le llevaron a dormir ahí en la cama desocupada. Ahí ahí le dieron, ¿no? Alojamiento. Pero ese sábado, en la fiesta, cuando el sargento me dice, vamos ya, me dice, y se adelanta a decirme, porque después que le escuchó hablar, me dice, oiga, pero este no es ingeniero, no es ingeniero. ¿Ya? Para no comprometernos, vamos ya, me dice, no, vamos a dormir allá, ahí me invita, pues, ¿no? En ese momento me invita. Porque todo el mundo quería ser amigo ya del ingeniero. Hubo un guardia Saavedra que le hizo hasta de compadre esa noche ahí, les invitaron a tomar caldo de gallina en su casa en la madrugada, y bueno, todo eso, ¿no? Total que el día siguiente le hizo dormir al sargento, a todos los que estaban ahí en la comisaría en la madrugada, y él se escapó en camino hacia San Antonio de Cumbasa, por camino antiguo, pues, por camino antiguo. ¿Ya? Y en la noche la comenzaron a buscar, ¿no? Por todas partes, ¿no? Y ese pues, se va a avisarme el señor del Águila, porque el señor Bardales, el teniente gobernador, ha declarado que tú le has presentado a él, ¿no? Y él es el que ha cometido el delito de haberle llevado a Pongo de Cainarachi. ¿Ya? Bueno, lo cierto es que al final le capturan al hombre en el camino, en un alojamiento, como a las 10, 11 de la noche, en una choza que había en el camino, ¿no? Y le devuelven. Todavía de regreso, pasó por Yumbatos, y al otro día, pues, la policía le comenzó a humillarle al tipo, ¿no? Al muchacho. Y ¿qué le hicieron como castigo? Le llevaron con un guardia por ahí, cuidándola, a despejar la plaza de armas, a cultivar, toda la plaza, cultivar. Y los muchachos que pasaban por ahí se burlaban. El día lunes, pues, ¿no? Se burlaban. Porque todos ya sabían que era el ingeniero. Los muchachos se acercaban, mire el ingeniero, le están haciendo cultivar al ingeniero. ¿Qué ha pasado con el ingeniero? Se burlaban los muchachos al pasar por ahí a la escuela, y ya se burlaban de él, pues, ¿no? Se reían de verle. Que anteayer ha sido ingeniero y ahora está cultivando la calle, está despejando la plaza, todo eso, ¿no? ¿Ya? Y le está humillando, pues, ¿ya? ¿Ya? Y con guardia por ahí, todo eso, ¿no? Ya. El alcalde, Ángel Tan Aliaga, se conmovió de verle que estaba preso, pues, ¿no? Lo tenían ahí investigándole, de dónde era, quién era, qué familia, de dónde venía. Resulta que él se había dado de baja del ejército. Y según un compañero que llegó, que luego llegó a declarar, ¿no? que era su compañero de armas en Iquitos, dice que ahí también se vestía en la noche, se ponía bien uniformado y ponía dos galones y salía a andar en las calles con el grado de teniente, ¿no? Y hacían sus fechorías. ¿Ya? Pero eso ya declaró él después, ¿no? Un ex compañero. Entonces, el señor Tan, el comerciante, a quien también le había debido porque él le dio la cerveza, las galletas, los caramelos, no, la atención pues, en la fiesta, ¿no? ¿Ya? Entonces él viendo que le están humillando a él,
mientras estaban investigando tal, ¿de dónde era? Era de Zaposoa, ¿no? Ya. Y entonces se va y habla con el sargento. Como era el alcalde, era una personalidad muy respetada ya, era muy buena persona, se va y le dice al sargento, sargento, le dice, yo tengo mucha pena de este muchacho, ahí en la plaza le están humillando, me dice, ¿no? Pero porque es un delincuente, pues, le dice el sargento Zamora, ¿no? Es un delincuente, viene aquí a sorprender a toda la gente, ¿ya? A toda la gente viene a sorprender, y mire lo que ha hecho. Aquí hay un montón, todas las tiendas ha llegado a deber, ha sacado cosas para regalar, regalaba a la gente, ¿no? ¿Ya? Entonces, está bien, que lo huyen, dijo el sargento. Sargento, le dice, ¿no? ¿Cuánto es la deuda que tiene? Dice, en ese tiempo, ¿no? Aquí está la lista, le dice, ¿no? Debió, pues, más de 1000 soles, ¿cuánto haría en esa época, no? ¿No? Esta es la lista, le dice, debe a la tienda del gobernador debe tanto, a la tienda del juez debe tanto, a esa tienda de allá debe tanto, ¿y a usted cuánto le debe? Bueno, conmigo también hay una deuda, y hay varios que le deben, y aquí allá ven a cobrar, ¿ya? Y ya se estaba escapándose, ¿ya? Entonces el hombre le dice, Ángel Tan, el alcalde le dice, mire sargento, le dice, el señor hablaba un poquito medio en la nariz, ¿no? Mire sargento, le dice, yo soy papá, le dice, no, yo soy papá. Yo tengo varios hijos, efectivamente el hombre tenía como 8 hijos, creo, y casi todos eran varones, ¿no? Yo tengo 8 hijos varones. Usted sabe, uno no sabe más adelante cómo irán a ser nuestros hijos. Nadie sabe. A veces de buenos padres, alguien sale tarado por ahí. De repente va a salir un esto, un esto, y yo no sé qué puede salir de repente. Y si no son mis hijos, de repente mis nietos, porque nadie sabe cómo va a salir, sargento. Y estoy conmovido con este muchacho, le dice, ¿no? Así que pensando en lo que podrían ser mis nietos, mis hijos menores o mis nietos, o de repente mis bisnietos que yo ya no veré, pero por ellos digo que usted no le siga humillando. Yo voy a pagar todas las deudas. ¿A quienes debe? Todo, yo pago todas las deudas y las voy a llevar yo a mi casa. Mientras su familia, porque ya habían comunicado de Zaposoa, ¿no? Ya le habían ubicado a su padre en Zaposoa, ¿no? Y su padre ya dijo que estaba en camino ya hacia Pongo de Caindarache de Zaposoa, en esa época tía, desde Zaposoa, que es más o menos como 5 días, ¿no? Y de camino por carretera, no, es tiempo no había carretera, pues, por tierra, ¿no? Y el señor Tan, conmovido en nombre de sus hijos, de sus bisnietos, de sus nietos, ¿no? Pagó toda la cuenta y le llevó a su casa, ¿no? Le dio la comida, todo eso, y le llevaba a la chacra a cosechar algodón. Pero ya no a vista de la muchachada para que se burle nadie. Ya, vamos a la chacra porque el señor cosechaba algodón, ¿no? Eso era su industria, una de las industrias que producía él, ¿no? Algodón, ¿no? Y a unos días llegó el papá, ¿no? Se presentó, le preguntó al señor Tan cuánto es lo que había pagado la deuda de su hijo, pagado tanto. Ese señor parece que tenía dinero, seguro se fue preparado, ¿no? ¿Cómo es que el señor Tan le devolvió todo lo que había pagado y lo llevó a su hijo? ¿No? Una enseñanza. Ahí hay una enseñanza. Haz un bien, ¿no? Sin pensar a quién. Sin pensar a quién, ¿no? Porque no sabes cómo saldrán tus hijos, cómo saldrán tus nietos. Y alguna vez, alguien podría hacer por ellos lo que él como papá o como abuelo hizo
por aquel joven que equivocadamente dentro de la sociedad, en esta sociedad, ¿no? Se estaba comportando. ¿Mm? Esa es la historia un poco anecdótica. Pero antes de eso quiero decirles, el gran error que cometió el sargento Zamora fue esa noche. Si no, no hubiera pasado nada, lo hubieran capturado antes de nada. Sino que el sargento me dice, vamos a dormir allá, porque ahí hay una cama que va a dormir el ingeniero y más usted, porque hay 2 camas vacías y ahí duermen. Dormimos. Él también dormía ahí, ¿no? ¿Ya? Porque este no es ingeniero. Me dice. Yo recuerdo clarito que me dijo, este no es ingeniero, es un farsante. Si él ya le catalogó así, si él ya ¿no? Su experiencia de policía, de clase, de sargento, ¿no? Ya le llevó, seguramente le captó por su manera de hablar, alguna palabra, o qué sería, pero él ya le captó que no, que era un farsante. Y no tomó las precauciones, ese rato, pues, de detenerle, a ver tus documentos, a ver tu título, a ver qué te certifican a ti que estás trabajando para el Ministerio de Transportes y descubrirle, pues, si le hubiera, ¿no? Llevarle, tenerle preso ahí y luego, ¿no? Hacer lo que correspondía, ¿no? Él no hizo eso. Y al otro día ya a buscarle por todas partes y a querer responsabilizar ya de ese caso a mi teniente gobernador de mi pueblito y al maestro que yo era ahí en Yumbatos. Muchas gracias, amigos, por soportarme con esta última historia y con la anterior también. Espero que les haya agradado. Volveremos el próximo sábado a esta misma hora, las 7 de la noche, y agradeciéndoles a todos ustedes, a todos los que estoy viendo aquí, los nombres de Juan Carlos Solsol, es mi nieto, es mi nieto, el que está ya unos 2 años ya va a ser abogado también él, un buen estudiante de la universidad. Y no porque sea mi nieto, sino porque veo sus notas. Mis felicitaciones, hijo. Ahí le veo a Denis Díaz, un gran amigo mío, casi un hermano, ¿no? Y a Aloysid Soria, papá, felicitaciones, que ya estás en Wikipedia, me dice mi hija Aloysid. Gracias, hijita. Gracias a Betia, que ella es la que ha hecho todo. Yo no sé qué es lo que han hecho, pero ya le aceptaron a ella para estar en ese espacio que nos ofrece la modernidad de los medios de comunicación en el mundo. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta el sábado.